Bienvenido al canal Sombras del Terror. ¿Estás listo para escuchar nuevas historias de terror? Suscríbete al canal y deja un comentario para ayudar al desarrollo del canal. Elena estaba sentada en el asiento trasero de su vieja camioneta, repleta de todas las cosas que habían recogido a lo largo de los años. Su mirada vagaba por la serpenteante carretera entre las colinas de Guanajuato, donde las casas se aferraban a las laderas como si intentaran no caer al abismo. El olor agrio de la tierra caliente y la vegetación fresca permanecía en el aire. Este era su nuevo comienzo. Daniel, sentado al volante, parecía tenso. El coche gruñía y se estremecía en cada curva. No estaba seguro de que fuera una buena idea, pero se convenció de que era un paso en la dirección correcta. La casa que habían comprado era increíblemente barata, tan barata que casi parecía un regalo del destino. Todavía no me creo que lo hayamos hecho, dijo Elena, hablando más para sí misma que para su marido. Espero que tengas razón, respondió Daniel, sin apartar los ojos de la carretera. Tras una hora de bajadas y subidas que parecían interminables, por fin se detuvieron frente a una casa. Era un viejo edificio de arenisca, con las contraventanas descoloridas y la fachada cubierta de yedra. La casa parecía haber estado guardada durante siglos. Preciosa, ¿verdad? Elena salió del coche y miró alrededor de la maciza puerta de madera y las estrechas ventanas. Preciosa, pero espeluznante, admitió Daniel, apagando el motor. Mientras descargaban sus pertenencias, un hombre con sombrero se les acercó. Tenía la cara curtida y severa, con profundas arrugas alrededor de los ojos. Bienvenidos, dijo quitándose el sombrero. Soy don Luis, su vecino. Encantada, don Luis, respondió Elena con una sonrisa. Tenga cuidado en esta casa, añadió de pronto, mirando a Elena. ¿A qué se refiere?, preguntó Daniel, apartándose de las cajas. Nada. Solo un lugar viejo. Viejas historias, murmuró don Luis y se alejó, dejando a la pareja desconcertada. La primera noche en la casa trajo las primeras rarezas. El dormitorio estaba cargado, a pesar de la ventana abierta. El silencio envolvía la habitación, solo roto por el crepitar de la madera bajo el suelo. Elena no podía dormir. Daba vueltas en la cama en busca de sonidos. Y entonces lo oyó, un grito fino y prolongado. Se sentó bruscamente en la cama y se rodeó con los brazos. El grito no se repitió, pero su eco pareció congelarse en las paredes. ¿Lo has oído?, susurró, empujando a Daniel. ¿Qué? Se volvió hacia ella, bostezando. Un grito, como si alguien estuviera gritando a través de la pared. Daniel frunció el ceño, se levantó y encendió la luz. La habitación parecía normal. No había rastro de nada. A lo mejor lo ha soñado, murmuró. Pero aquella noche Elena no pudo pegar ojo. Al día siguiente volvió a venir don Luis. Elena se atrevió a preguntarle qué había pasado durante la noche. ¿Has oído ruidos extraños procedentes de las paredes?, comenzó con cautela. Eso me pareció, murmuró el viejo. No eres el primero que los oye. ¿Quién más?, intervino Daniel. Don Luis no contestó, solo hizo un gesto con la mano. Algunas cosas es mejor dejarlas estar, dijo y se alejó.
Pero Elena no podía dejar las cosas como estaban. Durante todo el día se sintió inexplicablemente inquieta, como si alguien les estuviera observando. Decidió explorar la casa. Subió al desván y encontró un viejo baúl cubierto de polvo. Al abrirlo, encontró una muñeca de ojos descoloridos que la miraban con un vacío aterrador. Elena sintió un grito alojado en la garganta, pero se obligó a calmarse. «Es solo una muñeca vieja», se repitió. Pero al salir del desván, no se dio cuenta de que la tapa del baúl bajaba lentamente por sí sola. Durante los días siguientes, la casa consumió a Elena y Daniel, recordándosela con sonidos cada vez más extraños. Durante el día las paredes crujían como si respondieran a pasos, y por la noche se oían una y otra vez los mismos gritos sutiles. Elena empezó a notar que los sonidos no eran aleatorios, siempre procedían de determinados lugares, como si algo intentara llamar su atención. Una noche, cuando Daniel había ido a la ciudad a comprar víveres, Elena decidió estudiar la casa más de cerca. Recorrió las paredes con la palma de la mano, escuchando cada crujido. De repente, se detuvo. Donde debería haber una pared lisa, sus dedos se toparon con un pequeño saliente. Elena se acercó y observó un pequeño dibujo tallado en la madera. Era un círculo con líneas que salían del centro como rayos de sol. La talla era antigua y estaba parcialmente oculta bajo capas de pintura descascarillada. «¿Qué es esto?», murmuró, sintiendo que la piel se le ponía de gallina. Elena decidió esperar a Daniel para mostrarle el hallazgo. Cuando Daniel regresó, Elena lo arrastró inmediatamente a la habitación donde había descubierto el extraño signo. «¿Lo ves?», preguntó señalando el recorte. Daniel frunció el ceño, pero asintió. «Parece algo antiguo, quizá algún tipo de adorno». «¿Un adorno? ¿En la pared?». «Parece como si alguien hubiera intentado ocultar algo aquí deliberadamente». Daniel se puso en cuclillas y pasó el dedo sobre las tallas. «Quizás solo estamos despegando una capa de pintura y estas cosas aparecerán por toda la casa». «No», dijo Elena con seguridad. «No es un accidente». Su determinación se hizo aún más firme cuando los gritos se repitieron aquella noche. Esta vez sonaron más fuerte, casi perforando el silencio, y se prolongaron más que antes. «Ya está bien», dijo Daniel, saltando de la cama. «Vamos a averiguar qué está pasando». Cogió una linterna y se acercó a la pared de donde parecían proceder los sonidos. Al encenderla, observó algo que no habían visto antes, una larga grieta que se extendía a lo largo de la base del muro. «Es una grieta nueva», susurró Elena. Daniel asintió lentamente. «Lo investigaré mañana». Al día siguiente, Daniel se armó de herramientas y empezó a desmontar el muro. Mientras retiraba la primera capa de yeso, Elena sintió el olor a podrido. Se tapó la nariz con la mano y Daniel se detuvo, secándose el sudor de la frente. «Aquí hay algo», murmuró. Debajo del revestimiento había una capa de madera vieja cubierta de tela ennegrecida. Daniel cortó con cuidado la tela y unos huesos salieron de detrás de la pared. Pequeños, delgados, blancos como la nieve, como si los hubieran limpiado cuidadosamente. Elena retrocedió, tapándose la boca con la mano para no gritar. ¿Es un bebé?» Apenas pudo articular palabra.
Daniel asintió, con el rostro pálido. Junto a los huesos, encajado entre dos tablas, había un fardo. Daniel lo cogió con cuidado y lo desenvolvió. Resultó ser una carta, escrita con letra temblorosa, infantil e irregular. El papel estaba amarillento, descolorido en algunas partes, pero el texto seguía siendo legible. Me llamo Isabel. Tengo miedo. Por favor, ayúdenme. Mi madre dice que nunca volveré a ver el sol. Si alguien lo encuentra, significa que me he ido. Mamá dice que tengo que quedarme aquí para que no se los lleven. Debajo de la carta había dibujado otro sol, casi idéntico al tallado en la pared. Daniele, susurró Elena, temblando. Esto es una maldición. Pero su marido negó con la cabeza. No es una maldición. Es una súplica. Alguien quería que lo encontráramos. A partir de ese momento, las cosas no hicieron más que empeorar. A la mañana siguiente, Elena se despertó al sentir que alguien tiraba de su brazo. Se levantó bruscamente, pero no había nadie en la habitación. Solo se oía un leve susurro que no podía distinguir. Daniela empezó a notar cosas que no podían explicarse con la lógica. Se oían pasos en el desván, las ventanas se cerraban solas y un día apareció una huella húmeda de la palma de la mano en la encimera de la cocina. La carta que habían encontrado parecía proyectar una sombra sobre ellos. Tenemos que averiguar qué le ha pasado a esta chica, dijo Elena, sentada en la cocina. ¿Pero cómo? No sabemos nada. Elena pensó un momento. Esta historia debe tener testigos. Alguien del barrio debe saber lo que ha pasado aquí. ¿Y crees que te lo dirán? Mira a don Luis. Tiene miedo hasta de hablar de ello. Entonces les haremos hablar. Elena se levantó. En su rostro apareció una extraña expresión, mezcla de miedo y determinación. Aquella noche volvieron a oír los gritos. Esta vez duraron 1 minuto entero, llenando todas las habitaciones de la casa. Las paredes parecían vibrar con el sonido. Es imposible, gritó Daniel, apretándose las palmas de las manos contra los oídos. Elena no pudo soportarlo más. Corrió a la habitación donde habían encontrado los huesos y gritó: ¿Qué queréis de nosotros? Los gritos cesaron de repente. La habitación quedó en un silencio ensordecedor. En la pared, justo delante de Elena, aparecieron lentamente unas palabras como si hubieran sido talladas por manos invisibles. No pares. Después de esa noche, fue como si la casa hubiera cobrado vida. Elena y Daniele se sentían constantemente vigiladas. Las cosas desaparecían, las lámparas parpadeaban y los gritos, aunque menos frecuentes, se oían ahora en los lugares más insospechados, en el baño, en el desván, en el pasillo. Parecía que la casa intentaba canalizarlos. Elena decidió tomar cartas en el asunto. Empezó a buscar información en los archivos antiguos de Guanajuato, mientras Daniel se concentraba en las reformas para distraerse del ambiente aterrador. Sin embargo, la casa no le permitía alejarse de la verdad. A Daniel no le gustaba trabajar solo, pero aquel día decidió subir al desván para ocuparse de la ruinosa instalación eléctrica. Sentía crujir las tablas del suelo bajo su peso y el aire fresco olía a humedad. Había poca luz en el desván,
solo rayos de sol polvorientos que se filtraban por los huecos del tejado. Mientras intentaba desmontar una vieja caja de herramientas, algo le llamó la atención. En el rincón más alejado del desván había otro cofre en el que no había reparado antes. Era una enorme caja de madera con esquinas de metal. Daniel sintió un escalofrío en la espalda. Se acercó lentamente al cofre y lo abrió. Dentro había documentos oscurecidos por el tiempo, fotografías y algunos objetos de la infancia. Entre ellos había otra muñeca, pero esta vez con la cara desfigurada, agujeros vacíos en lugar de ojos y la boca tallada con líneas irregulares, como si alguien hubiera intentado hacerle una mueca de horror. Daniel retrocedió, pero su mirada se posó en una vieja fotografía que yacía en el fondo del arcón. Era una foto en blanco y negro, una familia de 3 personas, un hombre, una mujer y una niña con coletas. Se quedó helado. La niña era muy parecida a la de la carta. En el reverso de la foto había una inscripción: La familia Armijo, 1928. Nuestro nuevo hogar. Daniel sintió que se le estrujaba el corazón. Esta familia había vivido aquí. Rápidamente lo metió todo en el maletero y se apresuró a bajar las escaleras para mostrar sus hallazgos a Elena. Elena examinó la vieja fotografía y los documentos. Son ellos, Daniel, dijo en voz baja. Esta es la familia de esa chica. Mira, aquí hay un nombre, Isabel Armijo. ¿Crees que es la misma Isabel cuyos huesos encontramos? Sí, lo creo. Y sus padres ocultaban algo. Pasó el dedo por uno de los documentos. Era la escritura de la casa. Al pie estaba la firma de un tal Guillermo Armijo, el padre de la niña. Tenemos que averiguar qué les ha pasado, dijo Elena con firmeza. Al día siguiente fueron a ver a don Luis, que vivía cerca. El anciano abrió la puerta de mala gana, pero cuando vio la fotografía, su rostro palideció. ¿Dónde la has encontrado?, preguntó sin apartar los ojos de la imagen. Estaba en el desván, respondió Elena. ¿Qué sabes de esta familia? Don Luis guardó silencio durante largo rato. Finalmente, suspiró pesadamente. La familia Armijo. Yo era un niño cuando vivían aquí. Guillermo era un hombre cruel. Dicen que le hizo algo a su hija. Después de eso, desaparecieron. ¿Qué hizo exactamente?, preguntó Daniele. Nadie lo sabe con seguridad. Pero una noche los vecinos oyeron gritos. Gritos terribles y desgarradores. Y luego se hizo el silencio. Al día siguiente, la casa estaba vacía. El viejo echó una rápida mirada a la ventana, como si temiera que alguien estuviera escuchando. No diré nada más. Esta casa trae mala suerte. Vete antes de que sea demasiado tarde. De vuelta a casa, Elena y Daniele trataron de dar sentido a lo que habían oído. Si tiene razón, Guillermo podría haber matado a su hija, dijo Elena con voz temblorosa. Pero, ¿por qué? ¿Y por qué habían dejado aquí sus huesos? Quizá intentaba ocultar la verdad, sugirió. Aquella noche volvieron a oír los gritos. Pero esta vez sonaban diferentes. En lugar de una voz, había varias, como si varias personas lloraran y gritaran desde las paredes a la vez. Daniel, incapaz de soportarlo,
cogió el martillo y se dirigió al pasillo. ¿Qué haces?, gritó Elena, intentando detenerlo. Quiero saber qué esconde esta casa. Golpeó con el martillo la pared de donde procedían los ruidos. Al principio no pasó nada, pero luego, con un crujido ensordecedor, parte de la pared se derrumbó, dejando al descubierto un estrecho pasadizo a sus espaldas. Elena encendió una linterna y apuntó hacia el interior. El pasadizo conducía a algún lugar en la oscuridad, como al corazón mismo de la casa. ¿Esto es calabozo?, susurró. Daniel asintió en silencio. ¿Quieres bajar?, preguntó ella, tratando de mantener la voz firme. No tenemos elección. Elena aceptó a regañadientes. Cogió la segunda lámpara y juntos empezaron a descender a las profundidades ocultas de la casa. Al fondo había una pequeña habitación, cuyas paredes estaban revestidas de piedra. En el centro había una mesa toscamente desportillada sobre la que reposaban velas y extraños objetos metálicos. En un rincón había una vieja cama de madera cubierta con una manta podrida. Pero lo más aterrador estaba en las paredes. Estaban garabateadas con símbolos similares a los que Elena había encontrado arriba. Entre ellos destacaban extraños dibujos infantiles, soles, ojos, figuras humanas de miembros retorcidos. Este lugar no es solo un sótano, dijo Daniel. Aquí estaba pasando algo. Sobre una de las mesas había un diario. Al abrirlo, Elena vio las anotaciones hechas por la mano de Guillermo. Llevaba un diario, susurró. 12 de junio de 1928. No puedo dejar que se la lleven. Han venido a por ella. Voy a encerrarla aquí. Es la única manera de salvarnos a todos. 13 de junio de 1928. Está llorando. Me duele oírlo, pero sé que es lo mejor. No vendrán de nuevo. El sol nos protegerá. Esto es horrible. Elena dejó el diario a un lado, con las manos temblorosas. Miraron a su alrededor. En ese momento, ambas oyeron un susurro. Provenía de algún lugar al fondo de la habitación, como si una voz invisible los estuviera llamando. Elena y Daniel se miraron. No hemos terminado, dijo él. Les esperaba el siguiente paso, que les conduciría aún más profundamente en los misterios de la casa. A la mañana siguiente, Elena estaba sentada a la mesa de la cocina, hojeando el diario de Guillermo. Cada línea, escrita con su letra irregular y apresurada, parecía impregnada de desesperación. Sus pensamientos eran confusos. ¿Qué intentaba proteger? ¿Y qué era ese, ellos, al que tanto temía? Daniel estaba igualmente preocupado. No podía dejar de pensar en la mazmorra, en los extraños símbolos y en las voces que habían oído allí. Necesitamos saber más, dijo finalmente. ¿Pero quién nos va a contar nada?, replicó Elena, dejando a un lado su diario. Don Luis tiene miedo y los demás vecinos ni siquiera miran en nuestra dirección. Hay otro camino. Los archivos. Elena asintió. Guanajuato era una ciudad antigua. Su historia se remontaba a siglos atrás y muchas de las casas tenían un pasado oscuro. Tal vez encontrarían algo en los archivos de la ciudad. Los archivos estaban en el centro de la ciudad, en un edificio que había sido un convento. Techos altos,
viejos armarios de madera, largas hileras de libros y documentos polvorientos. El ambiente era tenso y empapado de tiempo. Les permitieron acceder a antiguos registros de la propiedad. Elena y Daniel se sentaron ante una gran mesa de roble repleta de documentos. «Mira», dijo Elena señalando uno de los papeles. «Aquí está nuestra casa, construida a finales del siglo XIX. Y esta entrada de aquí, Daniel se acercó más. Guillermo Armijo. Parece que fue el dueño de la casa hasta 1930 y luego desapareció. La casa estuvo vacía durante casi 30 años hasta que la compró el siguiente propietario». ¿Desapareció? Elena frunció el ceño. Sí. Nadie sabe a dónde fueron él y su mujer. Mientras ordenaban los papeles, a Elena le llamó la atención un artículo del periódico local de la época. Extraños sucesos en la calle del Carmen. Vecinos de la calle del Carmen denuncian gritos nocturnos procedentes del domicilio de la familia Armijo. A pesar de los esfuerzos de la policía, no se encontró rastro del niño ni de los padres. La casa fue declarada deshabitada y muchas familias asustadas por los rumores de fantasmas abandonaron pronto la zona. «Fantasmas», murmuró Elena, con el corazón encogido. Daniel encontró otra entrada, ya de una época posterior. Aquí. El siguiente propietario de la casa se suicidó en 1967. Se desconoce la causa. Se hizo un oscuro silencio. «Hay demasiadas coincidencias», dijo finalmente Elena. «No son coincidencias», replicó Daniel. «La casa está maldita». Esa misma tarde intentaron hablar con otra vecina, doña Marta. Era una anciana que vivía en la calle del Carmen desde hacía más de 50 años. Los recibió con desconfianza, pero cuando vio la fotografía de la familia Armijo, la miró largo rato antes de hablar. «Yo era una niña cuando ocurrió», dijo finalmente. «Vivíamos en la casa de al lado. Recuerdo que tenían una hija, Isabel. Siempre estaba jugando en el patio con una muñeca tan bonita, con el pelo largo». «¿Qué pasó aquella noche?», preguntó Elena. Doña Marta se quedó callada, con las manos temblorosas. «No eran personas», susurró al fin. «Mi madre dijo que vinieron a por la niña. Guillermo la encerró, pero eso solo hizo que se enfadaran. Oímos gritos. A la mañana siguiente, la casa estaba vacía y no volvimos a ver a la familia Armijo». «¿Quiénes son ellos?», preguntó Daniel. Doña Marta no contestó. Se persignó y añadió en voz baja: «Vete. Esta casa ya os ha elegido». Mientras conducían de vuelta a casa, Elena y Daniel podían sentir cómo la tensión crecía entre ellos. «Tenemos que hacer algo», dijo Elena cuando entraron en casa. «¿Te das cuenta de que todas esas historias podrían ser solo miedos e invenciones?», intentó objetar Daniel, pero no había confianza en su voz. «¿Y lo que hemos visto con nuestros propios ojos? ¿Lo que hemos oído?». No tuvo tiempo de responder. De repente, las luces se apagaron y la casa quedó sumida en la oscuridad. Al momento siguiente se vieron envueltos en un silencio absoluto que se rompió de repente. De las paredes volvieron a salir gritos, pero esta vez sonaban muy cerca, como si alguien estuviera gritando justo detrás de ellos. Elena gritó, sintiendo el aire frío arremolinarse a su alrededor.
Presa del pánico, se agarró al brazo de Daniel. «Tenemos que salir de aquí», gritó. Pero las puertas no se movían. Estaban cerradas. Cuando volvieron las luces, se dieron cuenta de que estaban en medio del salón, rodeados de caos. Había libros tirados por el suelo, espejos rotos y, en una de las paredes, una nueva inscripción tallada en la madera. «No la dejes». Elena miró a Daniel con el rostro pálido. «Se trata de la niña», susurró. «Tenemos que encontrar sus huesos y enterrarlos». «Encontramos parte de...», Daniel vaciló. «Entonces hay más». Se dieron cuenta de que la casa no les dejaría marchar hasta que hubieran resuelto el misterio de la familia Armijo. Al día siguiente volvieron al calabozo. Esta vez decidieron explorar todos los rincones. Elena se dio cuenta de que las paredes del sótano estaban cubiertas de estrechos huecos. Intentó iluminar uno de ellos. La mano le temblaba. En el interior, pequeños fragmentos blancos brillaban tras la mampostería. «Es ella», susurró Elena, sintiendo que se le hundía el corazón. Cogieron martillos y empezaron a desmontar el muro. Las piedras eran viejas y se desmoronaban bajo los golpes. Cuando lo sacaron todo, encontraron el esqueleto de un niño envuelto en una vieja colcha. A su lado yacía una muñeca con los ojos arrancados. Había un símbolo solar tallado en la manta. «Deberíamos llevar esto a la iglesia», dijo Daniel con voz decidida. Pero en la parte trasera de la casa se oyó un rugido cada vez más fuerte. Estaba claro que la casa no quería dejarles marchar. El temblor en el aire se hizo más fuerte, como si la casa misma se resistiera a que Elena y Daniel les sacaran los restos de Isabel. Las paredes crujían, el techo emitía un sonido intimidatorio como si estuviera a punto de derrumbarse. Pero Daniel apretó los dientes y recogió los huesos envueltos de la niña. «Tenemos que irnos», dijo mirando a Elena, que seguía congelada de terror. «¿Pero cómo?», susurró ella, rodeándose con los brazos. «La casa no nos dejará ir. No tenemos elección». Se dirigieron hacia la salida, pero apenas habían alcanzado el primer peldaño de la escalera cuando una voz surgió de la oscuridad del sótano, una voz delgada, llena de angustia y rabia. «No me dejes aquí». Elena gritó, pero Daniel, apretando más el fardo contra su pecho, la agarró del brazo y la arrastró hacia arriba. «No escuches eso. No es ella». Cuando salieron del sótano, la casa los recibió con una nueva dosis de horror. Sombras comenzaron a surgir de las paredes, formando figuras que se movían, con los brazos extendidos como si quisieran agarrarlos. Del techo goteaba un líquido negro, espeso y maloliente, cuyas salpicaduras dejaban quemaduras en el suelo. Elena intentó abrir la puerta principal, pero sus esfuerzos fueron en vano. «No se abre», gritó. Daniel golpeó la cerradura con un martillo, desesperado, y luego la propia puerta. Unos cuantos golpes fuertes y la puerta finalmente cedió. Salieron corriendo sin mirar atrás, dejando atrás el estruendo, los rugidos y los extraños susurros que parecían aumentar a cada paso. Aquella noche llegaron a la iglesia de San Caetano, una de las más antiguas de la ciudad. Las enormes puertas de madera estaban cerradas, pero Daniel golpeó tan fuerte como pudo hasta que el sacerdote, un hombre alto y delgado de mirada seria, les dejó entrar.
¿Qué desea?, preguntó. Encontramos esto, Daniel mostró el bulto. Estos restos estaban en nuestra casa. Creemos que es un niño. El sacerdote los miró en silencio y luego asintió. Pasad. Se hizo un silencio espeluznante en el interior de la iglesia. Elena se fijó en que había cuadros de santos colgados en las paredes, pero muchos de ellos estaban deslustrados, como por el paso del tiempo o por otra cosa. El sacerdote desenvolvió el fardo. Su rostro permanecía impasible, pero había un destello de comprensión en sus ojos. Es Isabel, dijo en voz baja. ¿Lo sabías?, preguntó Elena con voz temblorosa. Había oído hablar de ella. Esta casa ha sido durante mucho tiempo un símbolo del mal en nuestro pueblo. La gente tiene miedo incluso de hablar de ella. Encontramos sus huesos y una carta, dijo Elena, mostrando la hoja que habían encontrado detrás de los paneles. Escribió que tenía miedo de que ellos vinieran a por ella. ¿Quiénes son ellos? El cura guardó silencio unos segundos, como si luchara consigo mismo antes de responder. En la antigüedad, el sol se consideraba una defensa contra los malos espíritus. Guillermo, el padre de Isabel, estaba obsesionado con esta idea. Creía que podía mantener a raya a las fuerzas de otro mundo si hacía un sacrificio. ¿Sacrificio?, interrumpió Daniel con la voz quebrada por la rabia. El cura asintió. Guillermo creía que los espíritus querían llevarse el alma de su hija. Para protegerla, la encerró en la casa y le inscribió símbolos solares. Pero, por desgracia, eso no la salvó. En su lugar, lanzó una maldición sobre la casa. Elena y Daniele se quedaron heladas al pensar en lo que habían oído. Entonces la casa nunca descansará, susurró Elena. Solo si terminas lo que empezaste, respondió el sacerdote. ¿Cómo?, preguntó Daniele. Tenemos que consagrar sus restos y realizar un ritual de exorcismo. Pero tened cuidado. La casa no dejará ir a su víctima tan fácilmente. Volver a la casa era su única opción. El sacerdote les proporcionó agua bendita, velas y el texto de las oraciones que debían rezar durante el ritual. Cuando se acercaron a su casa, el aspecto era aún más lúgubre. Las ventanas estaban cubiertas de grietas, como si la casa estuviera envejeciendo ante sus ojos. Dentro, todo era un caos, pero lo peor era que ya no se oían gritos. Es la calma que precede a la tormenta, dijo Daniel en voz baja. Elena asintió nerviosa. Colocaron velas alrededor del perímetro del sótano donde habían encontrado los restos de Isabel. Elena sostuvo los huesos de la niña, intentando no mirar a la muñeca mutilada que ahora le parecía viva. El sacerdote les había advertido, el ritual causaría resistencia en casa. Y comenzó casi de inmediato. Cuando Elena empezó a recitar oraciones, las paredes del sótano temblaron. Los símbolos de la piedra empezaron a brillar con una tenue luz dorada. Daniel salpicó agua bendita contra una de las paredes, donde de repente aparecieron sombras negras. Empezaron a moverse como si trataran de alcanzarlos. «Seguid», gritó, cubriendo a Elena. Elena leyó más fuerte, intentando no gritar, cuando una espeluznante cacofonía de voces empezó a surgir de la oscuridad. «No podéis salvarla», siseó una de las voces, ronca y grave.
Ya la hemos salvado, gritó Daniel, derramando agua bendita sobre las paredes. De repente, el sótano se iluminó con una luz brillante. Elena sintió que algo frío la golpeaba en el pecho, tirándola al suelo. Vio una sombra frente a ella, una figura alta con brazos largos que se acercaba. Pero antes de que pudiera gritar, la luz se hizo aún más brillante. Los símbolos solares de las paredes parpadearon, emitiendo un sonido agudo y abrasador. Las sombras empezaron a desvanecerse. Cuando terminó, el sótano volvió a sumirse en el silencio. Elena y Daniel estaban de pie, respirando agitadamente, cogidos de la mano. ¿Era eso?, susurró Elena, mirando los huesos de Isabel, que ahora yacían tranquilamente sobre la mesa. Eso espero, respondió Daniel, con voz cansada. Elena y Daniel decidieron enterrar los restos de Isabel en tierra consagrada. Sentían que habían hecho todo lo posible para liberar su alma. Pero al salir de la casa, ambos miraron a su alrededor y vieron que había una inscripción rayada en la pared donde habían estado los símbolos solares. Gracias. Después del ritual, el silencio que envolvía la casa era inquietantemente ensordecedor. Elena y Daniel esperaban que sus esfuerzos hubieran puesto fin a la pesadilla, pero cada noche, al meterse en la cama, sentían que algo más las esperaba en las sombras. La casa ya no gritaba, pero ahora se había instalado en ella una sensación de expectación, como si contuviera la respiración. Elena decidió que había llegado el momento de acabar con todo de una vez por todas. Volvió al sótano al día siguiente, armada con una antorcha y determinación. Su mirada recorrió las paredes toscamente labradas, cubiertas de marcas de velas apenas visibles. A pesar del ritual realizado, seguía sintiendo que en aquel lugar quedaba algo sin contar. En el suelo encontró un trozo del diario de Guillermo en el que no había reparado antes. Las páginas estaban quemadas por los bordes, pero el texto seguía siendo legible. 15 de junio de 1928. Han vuelto. Pensé que el sol nos protegería, pero me equivoqué. Me dijeron que debía pagar el precio de mi error. No puedo dejar que esto le pase a ella. Lo haré por ella. Junto al texto había una cruda imagen. Representaba a un hombre arrodillado ante una enorme sombra. Elena sintió que se le apretaba el corazón. Se lo han llevado, dijo en voz alta, dándose cuenta de la verdad. Mientras tanto, Daniel intentaba convencer a Elena de que abandonara la casa. Hicimos todo lo que pudimos. Enterramos sus restos. Su alma está en paz. No entiendes, le interrumpió Elena. Su muerte era solo una parte de la historia. Guillermo hizo algo para protegerla. No había terminado. Le tendió el diario. Daniel leyó las líneas y sintió que aumentaba la ansiedad. Si había hecho el sacrificio, ¿por qué no se había calmado la casa? Porque el sacrificio estaba incompleto, susurró Elena, con voz temblorosa. A la noche siguiente, la casa dejó claro que seguía viva. Elena se despertó con un golpeteo. Venía de algún lugar de abajo, del sótano. Saltó de la cama y se dio cuenta de que Daniel no estaba. ¿Daniel?, gritó, pero solo oyó un eco. Cogió la linterna y bajó las escaleras. El sótano la recibió con un silencio ensordecedor, pero sabía que no estaba sola.
En el centro de la habitación estaba Daniel. Miraba fijamente en la oscuridad, con el rostro desprovisto de emoción. «¿Qué estás haciendo?», susurró Elena, acercándose. Él no respondió. Solo levantó la mano y señaló la pared del fondo. Donde antes habían encontrado los restos de Isabel, ahora había una grieta profunda. De ella salía un aire frío y rancio. «No hemos terminado», dijo Daniel. Su voz sonaba extraña, como si no le perteneciera. Elena trató de convencer a Daniel de que abandonara el sótano, pero fue como si no la oyera. En lugar de eso, empezó a picar las piedras, ensanchando la grieta. Cuando por fin apartó la pared, se abrió un pasadizo tras ella. Era otra habitación, aún más oscura y hosca. En el centro había un altar, forrado de piedras, con símbolos del sol tallados en él. Sobre el altar había un cuchillo. Su hoja estaba oxidada, pero la empuñadura mostraba rastros de sangre vieja y seca. «Aquí es donde empezó todo», susurró Daniel. Elena sintió que se le erizaba el vello de la nuca. «No deberíamos estar aquí», dijo, agarrándolo de la mano. Pero Daniel la apartó y dio un paso adelante. El altar brilló con una tenue luz dorada, como si respondiera a la presencia de Daniel. Sombras comenzaron a surgir de los rincones de la habitación, fundiéndose lentamente en una sola figura. Era Guillermo. Su rostro estaba contorsionado por el dolor y sus ojos ardían de vacío. «¿Crees que puedes detenerlos?», dijo mirando a Elena. «¿Quiénes son?», gritó ella. «No importa», dijo Guillermo. El precio estaba fijado. Le tendió la mano a Daniel. «Debes completarlo». Daniel dio un paso hacia el altar como si obedeciera a una fuerza invisible. «No», gritó Elena, interponiéndose entre él y el altar. Pero Guillermo levantó la mano y Elena se sintió arrojada a un lado. «Uno de vosotros debe quedarse», dijo. «Es la única manera de que retroceda». Elena, que apenas podía mantenerse en pie, cogió el cuchillo del altar. «No dejaré que te lo lleves», susurró, aferrando la empuñadura. Pero en ese momento, una sombra surgió de la oscuridad y la rodeó con sus brazos. El cuchillo se le cayó de los dedos y cayó al suelo de piedra. Daniele se acercó al altar y apoyó la mano en su superficie. «Si eso lo detiene todo, estoy lista», dijo. «No», gritó Elena, irrumpiendo desde las sombras. Agarró a Daniel del brazo y lo apartó del altar. «Encontraremos otro camino», susurró, mirándole a los ojos. Pero la casa no les dio tiempo. El altar empezó a resquebrajarse, una luz brillante brotó de su centro y un fuerte rugido resonó en la habitación. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, sus dedos fríos rozaron su piel, dejando quemaduras. En ese momento, Elena recordó los símbolos solares. «Daniele, podemos usarlos», gritó. Comenzaron a dibujar signos solares en el suelo, utilizando polvo y fragmentos de roca. Las sombras aullaron, pero empezaron a retroceder hasta que finalmente se disolvieron en el aire. Cuando terminó, se quedaron en completo silencio. La habitación ya no brillaba, el altar estaba destruido y la casa parecía vacía, como si nunca hubiera habido vida en ella. Elena y Daniele abandonaron la casa esa misma noche. Decidieron no volver jamás. Al día siguiente,
sentadas en un café del centro de la ciudad, intentaron recobrar el sentido común. ¿Crees que esto es el final?, preguntó Daniel, mirando la taza de café que tenía en las manos. Elena guardó silencio durante largo rato antes de responder. Eso espero. Pero en el fondo de su corazón lo sabía. Esos lugares no olvidan a quienes los despertaron.